Hola, Maxi. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, sí, espectacularmente bien, cada día mejor. Mejor y mejor. Bueno, Mm, hoy quería contarte algo del sobrepeso. ¿Te interesa? sí, claro. Muy bien. ¿Sabías que cada kilo de peso es un kilo de abandono? Ah, sí. Sí. Y te quiero contar que las emociones dominan nuestras vidas, somos seres emocionales, ¿sí? Entonces, las emociones pueden ser primarias, secundarias, del proyecto sentido o transgeneracional. Correcto. ¿Qué son las emociones primarias? ¿Cómo es esto de que las emociones pueden ser primarias? Y sí, yo me encuentro con una amiga que no me gusta, pero no le voy a decir no me gusta tu actitud. Entonces le digo, ay, qué linda que estás. Pero en realidad yo no quería decirle qué linda que estás. Yo quería decirle, no me banco tu forma de ser, no me banco como sos, te tengo envidia, me da bronca tu actitud, pero le digo, ay, qué linda que estás. Y también eso es primario y secundario. En el Ujú. primario hay una emoción oculta en mí. Esa persona me genera algo que nunca me puse a pensar para qué o por qué me genera lo que me genera. Entonces todos nosotros somos herederos de historias de abandono y eso lo cargamos y ese es el sobrepeso. Cargamos peso que no nos corresponde. Muchas veces es transgeneracional, nos viene de los ancestros. Así que lo que hacemos a través de la decodificación biológica es qué conflictos hay detrás de un síntoma. Nuestro subconsciente recuerda todo, lleva las memorias ancestrales de todos nuestros antepasados. Eso es, nuestros antepasados están vivos en nosotros. El subconsciente recuerda también las épocas de las glaciaciones, las épocas de escasez, de hambruna. En la época de hielo y de frío de las glaciaciones, recuerda que fue una época importante de hielo donde no había caza, donde no había que comer, había poca pesca. Entonces la pesca, la grasa, era para conservar grasa por posible hambruna. Entonces, ¿quién puede dudar de que la grasa aporta más calorías que las proteínas y los hidratos de carbono? Sin grasa, morimos de frío. Estamos desprotegidos frente a las inclemencias del tiempo. Y ya nuestros ancestros lo sabían. Entonces, el árbol familiar nos recuerda que pasaron frío, hambre, sed, y la grasa nos acompaña también en lugares donde hubo conflicto. Por eso el hombre acumula grasa en algunos lugares y las mujeres en otros. Hay una grasa que se llama androide y otra grasa que se llama ginoide. La mujer acumula grasa en las caderas y en la panza, justamente donde tiene que llevar al niño. Pero el hombre también acumula grasa en el abdomen. Y hoy sabemos, a través de la programación neurolingüística y el lenguaje no verbal, que esos hombres que tienen esa grasa en el abdomen, ese vientre abultado de grasa, es porque ahí hay muchos abortos no resueltos. Entonces, la grasa que nos acompaña en esos lugares es donde hubo conflicto. Si yo tengo que tapar esos lugares donde fui abusado o abusada, o donde hubo violencia, el traje antiagresión es esa grasa. Entonces, si no queremos que nos vean justo en la zona genital o que no nos sigan embarazando, eso es grasa, grasa, grasa. Tapo esos lugares en donde fui o me sentí agredido. Recuerda que el inconsciente
es real, simbólico, imaginario. Entonces la grasa también es una forma de llevar agua. Por ello los pacientes con problemas de liquidez, liquidez, acumulan grasa. Yo recuerdo en una oportunidad hace poco, cuando rendí el máster de programación neurolingüística, habíamos tratado el tema de obesidad y la obesidad en los hombres, tanto como en las mujeres. Y en los hombres había contado un ejemplo de un caso de un paciente o un cliente que había tenido un accidente en el cual estuvieron comprometidos sus órganos genitales. Luego aparte era una persona normal, ¿viste? No era ni gorda, ni era delgada. Era una persona normal. A partir de ese incidente, empezó a acumular grasa en el abdomen. ¿Por qué? Porque era para protegerse. El cerebro captó ese accidente o ese incidente como una agresión y automáticamente empezó a crear grasa en el abdomen. Claro, era para protegerse. Otro Los caso genitales. claro, para protegerse los genitales. Otro caso también de grasa en el abdomen en hombres fue en un paciente de que lo habían apuñalado. Entonces, para protegerse en futuras agresiones, empezó a formar una capa de grasa alrededor del abdomen. Entonces está manifestando que acumulan una posible carencia o una posible agresión. Claro. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, Juan fue estafado en 15 millones de pesos y subió exactamente 15 kilos después de ese conflicto. 1 kilo por millón de pesos estafados. Otro ejemplo que también vemos es esto: una nieta tiene 40 kilos de más y cuando fuimos a mirar el transgeneracional, la abuela había muerto a los 40 años y pesaba 40 kilos. Había muerto casi de inanición. Entonces la nieta, en compensación a esa abuela, aumentó los 40 kilos que no puede bajar. Ahí hay algo que se llama conflictos biológicos o ciclos biológicos memorizados. Y esto lo descubrió un psicólogo que se llamó Mark Frechet. El cerebro no olvida nada y es para sanar esa relación de que por qué la abuela muere de inanición. Mamá tenía 6 años cuando... Yo tenía 6 años cuando mi madre muere y siempre me costó deshacerme de esos 6 kilos de más. ¿Dónde los tenía? En la panza. Quería volver a sentir el calorcito de mamá, porque el inconsciente crea grasa. Tenemos también una paciente que tuvo 2 abortos y cada hijo son 9 meses, que había tenido 2 abortos y esos 18 kilos había simbolizado esos 2 embarazos que no había podido tener. Cuando hicimos el duelo, pudo adelgazar esos 18 kilos. El inconsciente crea grasa para alejarnos del dolor. La grasa da calor. Esa separación, ese dolor, el cerebro dice, bueno, si seguís con ese dolor, no te voy a poder mantener vivo. Entonces trae grasa para alejarte del conflicto. Acordate que en tiempos remotos vivíamos en la selva, en los bosques, éramos cazadores-recolectores, como bien dice el libro de Yuval Harari en Homo Deus. Y creo que estamos pasando a Homo Illuminaticus, o iluminados, para poner luz a todos los que fueron nuestros dolores. Estamos en grandes épocas de cambio. Los recolectores, esos abuelos, esos ancestros, siguen vivos en nosotros, no han muerto. Y siguen vivos en nuestra biología. Algo nos están queriendo decir los conflictos. Esos ancestros se alimentaban de lo que encontraban. Y si encontraban frutos llenos de azúcar, se las comían todas. Por eso aún llevamos las memorias de lo dulce. Y se la comían todas
antes de que venga otro y me coma el bocado y yo quedarme sin comer. Y si yo no tengo comida, muero. Hoy está grabado en el subconsciente. El azúcar genera adicción, pero es esa memoria ancestral. Entonces, cuando comes mucho azúcar, aumenta la insulina para poder digerir ese azúcar, después baja, y como vuelvo a sentirme presa de no saber si va a haber algo más de comida, vuelvo a comer. Y no estoy pensando en insulina, no estoy pensando en que engordo, tengo esa necesidad de comer azúcar porque antes había carencia y el azúcar hoy se sabe que es altamente adictiva. Entonces, si quitas el azúcar, bajarás de peso y te sentirás más saludable y oscilarás menos entre la depresión y la ansiedad, porque está comprobado que el azúcar genera dependencia. Te invito a buscar esos estudios, ¿no? Y hay un estudio en Estados Unidos que dice que comemos más de 300 kilos de azúcar por año. Claro, no contamos las cucharaditas que nos comemos. Lo mismo pasa con que hay que profundizar más en qué nos quiere decir el subconsciente. Cuando yo llevo un bocado a la boca, también tengo que pensar qué me estoy comiendo. Porque recuerda que el cerebro real, virtual, simbólico, imaginario es lo mismo. Entonces, ese algo que llega a mi boca, llega primero a mi mente. Estoy mirando el bocadito y después ese bocadito se hace realidad en mi estómago. Entonces, ¿qué me estoy masticando? ¿Qué me estoy comiendo cuando estoy comiendo sin control? ¿Me estoy comiendo una pareja que me dejó? ¿Me estoy comiendo un negocio que no pudo prosperar? ¿Me estoy comiendo un sueño que no pude concretar? A veces queremos que lleguen besos, abrazos, apapacho, y sin embargo llega carencia, llegan gritos, llegan abusos, llegan golpes, y eso es difícil de digerir. Hay mucha gente que tiene problema de estómago, entonces cuando te comes algo que no te querías comer, es difícil de digerir, llega al intestino, al duodeno, eso es difícil, el cuerpo no lo quiere absorber porque quiere mantenerte con vida. Y después esas vellosidades intestinales se empiezan a destruir. Y acá tenemos parte de lo que no se puede absorber, que después da celiaquía. Y ese propio, el conflicto de mis ancestros. No me deja crecer. Podríamos agregar también de que el comer, a veces nosotros lo confundimos con el tragar. Y nos hemos acostumbrado a que el estómago es como si fuese, ¿viste?, una bolsa donde tenemos que ponerle, llenarla con eso. Cuando en realidad tendría que ser, o para mi punto de vista, tendría que ser uno de los grandes placeres para disfrutar, ¿sí? Como ese abrazo, como hacer el amor, como el encontrarse con amigos, como el compartir esta charla. Tendría que ser agradable y disfrutarla. Pero como vivimos en una vorágine que es así, alocada, no nos detenemos a comer, comemos de parado. Un vicio muy arraigado en la sociedad es comer con la televisión porque me tengo que informar. ¿Y qué me estoy comiendo? Me estoy comiendo esa información. Me estoy llevando el raviol a la boca y estoy viendo que un tipo lo pasó por encima con un auto. Porque no me van a decir de que una información de que está muy feliz Pedro de que bajó 30 kilos en una terapia. Me estoy comiendo la mala información. Cada informativo que vemos, si pudiéramos poner un tarrito abajo de la pantalla del televisor, se llenaría con sangre en el almuerzo. Eso nos estamos comiendo. Usamos la mesa para discutir. Hoy con el celular, constantemente piqui, y quien está delante ni sé quién es.
porque no sé si es mi hijo que le fue bien en el colegio, si mi señora hizo los trámites y le fue bien, o nadie me pregunta cómo me fue en el trabajo. ¿Qué estoy comiéndome? Ahí me estoy comiendo también un pedazo de soledad, porque nadie comparte ese bocado. Exacto, cuánta sabiduría tiene el cuerpo. Toda la historia y la evolución de la humanidad están en nuestro cuerpo. Entonces, qué felicidad y qué emoción poder comprendernos. El cuerpo nos habla. Y con respecto a los abortos, también formaron parte del clan, aunque no pudieron ser. Formaron parte de la historia de uno mismo. Y, por ejemplo, mira este caso. Si la abuela era del 15 de marzo y yo nazco el 15 de marzo, y la abuela fallece el 20 de marzo, eso está en trilogía con nosotros. Y si la abuela muere en el parto y yo soy su nieta, tengo esa memoria y llevo quizá en el inconsciente el mismo nombre disfrazado. La abuela se llamaba María y yo me llamo Marta. Y el inconsciente sabe que son la misma persona. Recuerda decirle a mi nieta que para la próxima vez no tenga hijos porque yo morí en el parto. Una vez que la nieta lo comprende, haciendo este trabajo de decodificación, puede tener hijos. Eso lo hemos visto muchas veces. Sí. O también porque la nieta es médica o enfermera. ¿Qué Claro. necesitaba una persona que se estaba muriendo en un parto? Una enfermera o un médico. Y también a veces, si la abuela se llamaba Delfina y la nieta se llama Josefina y son hijos de Adolfo, Delfina. ¿A quién estás rescatando? ¿Tenés algo para comentarme? Bien, yo te contaría más o menos de cómo funciona el subconsciente, ¿no? Y el sistema límbico, que es donde se almacenan todas las emociones. Para no entrar en mucho complejo, en mucha complejidad para que se entienda, vamos a hablar solamente de la parte del cerebro y la función del cerebro. Nosotros los terapeutas sabemos de que las memorias están en todas las células, pero eso sería un tema muy profundo que en este momento no amerita explicarlo. Vamos a explicarlo lo más simple posible. Las memorias o los impactos emocionales se guardan en un archivo muy especial, y es en el sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por la amígdala, amígdala viene de la palabra griego, del griego, que significa almendra. No es estas amígdalas que están acá abajo, sino están dentro del cerebro, en la parte central del cerebro. Y hay dos, una por cada hemisferio. Después está el tálamo y el hipotálamo, que son las partes más primitivas del cerebro, en la cual ahí nosotros guardamos todos los instintos, si bien digo, los instintos de conservación, la manifestación del instinto de conservación. Ahí se almacena inclusive el miedo, ¿sí? Y la amígdala es la encargada de estar constantemente, así como una pantalla de radar, sensando todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para preservar a la especie. Porque si nosotros estamos distraídos y se nos cae el techo a la cabeza, ¡prac!, aplastado. La amígdala dice, no, alerta, danger, peligro, tú mirás para arriba, ves que tenés el techo que se te va a venir abajo y vos salís corriendo. Ahí se almacenan todas las emociones. A su vez, se almacenan todos los recuerdos, y casi te diría con seguridad que tenemos los recuerdos de cuando éramos Homo sapiens. Recién habíamos hecho un comentario de que nos reunimos a comer. Realmente nos reunimos a comer. Y eso es muy primitivo. Lo que pasa es que hoy perdemos noción de qué es lo que nos estamos comiendo. Es muy primitivo, ¿por qué? Porque antes el Homo sapiens salía y cazaba un animal. Después venía y lo tenía que compartir con los de la tribu, con los del clan. Entonces se reunían, cocinaban
no sé qué bicho sería, no importa, pero todo bicho que camina va para el asador y en esa época más todavía. Había que comer. Entonces ahí se repartía y se comía. Pero se comía en abundancia, mucho, porque no sé si mañana voy a encontrar ese bicho de nuevo para poder comer. Entonces me aseguro, el instinto de supervivencia me decía, come, 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 mañana no sabes si tenés, y nos, chum, 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 almacenábamos comida. Pero, a diferencia de que antes, ellos no tenían ropas como nosotros para cubrirnos del frío, era muy rudimentario. Entonces, el consumo excesivo de comida producía grandes calorías, grande cantidad de calorías, y eso hacía de que el ser humano sobreviviera. De ahí también nosotros tenemos algo almacenado en el límbico, que son las creencias. ¿No te han dicho a vos cuando eras chica, comé así te pones gordita y sos sanita? Había una creencia de que estar gorda era sana, era significado de salud. O cuando vos estabas satisfecha, nunca te dijeron te quedan 3 bocados y lo voy a tener que tirar. Dale, comelo, comelo. ¿Y qué sucede? Fíjate vos de que el estómago tiene más o menos este tamaño, ¿no? Lo del puño de cada ser humano. Y es una cantidad X. Cuando vos estás completa esta cantidad, si vos le metés otro bocadito más, ¿qué pasa? Se agranda, se agranda. Después vas a necesitar más. Pero como siempre estamos con eso de que vas a tirar ese poquito de comida, hay chicos que en África se mueren de hambre por no tener ese bocado. Bueno, mamá, Se juntáselo y instalaron la, mandáselo, claro. se Ahí te instalaron la están culpa. instalando otra creencia, que es la culpa. Es la culpa. Y el tema de la culpa, así como este tipo de creencias, es otro tema para tratarlo más en profundidad todavía cuando tratemos el tema de los miedos, ¿no? Y de cómo nos manejaron a través de los miedos. Por eso lo vamos a hablar en otro video, porque es apasionante. Aparte de ser apasionante, lo podríamos aplicar a todo. Lo podríamos aplicar a todo. ¿Cuál es uno de los grandes secretos? No sentir culpa. En las terapias nuestras, una de las cosas es, comés y no sientas culpa. Y yo te enseño a comer. Soy tan atrevido que te voy a enseñar a comer. ¿De qué manera? Disfrutando ese bocado que te llevas a la boca. Jugando a comer. Mira qué lindo. Jugando a comer. ¿Qué sabor tiene la salsa? ¿Qué condimento diferente le puse? Me salió equilibrada, no está ácida, está suave. Y eso lo tenemos nosotros que aprender a hacer en ese juego. Mientras jugamos a eso, no nos estamos comiendo ninguna mala onda, por así decirlo. ¿Y el cuerpo cómo lo asimila? De esa manera, en ese estado de ánimo, en ese sentimiento que estamos experimentando en ese momento. Si el sentimiento es positivo, la comida es fantástica. Y cuando uno come con tranquilidad. Pasados los 20, 25 minutos ya se te terminan las ganas de comer. Gran secreto te estoy diciendo, ¿no? Como para empezar a aprender a comer, a aprender jugando. ¿Te acordás cuando nos conocimos? Vos me preguntabas por qué comía parada. Sí, ¿te acordás que tenías la costumbre de comer parada? Y bueno, Sí. era entendible, no teníamos este conocimiento, pero el comer parada fue algo que se instaló en vos por el simple hecho de que no tenías tiempo de sentarte. Inclusive, no te cocinabas, siempre pedías comida. Y decían, no, pedís comida. Pero también eso, después que lo analizamos y lo pudimos tratar en terapia, pudimos descubrir de dónde venía. Lógico, Así, lógico. O sea, aparte, en todas estas cosas no hay culpables. Yo no me tengo que sentir culpable, ni te tengo que culpar, ni decirle al paciente, sos culpable de lo que tenés. No, porque todo esto es aprendizaje.
Son cosas que Ujú, nosotros no sabíamos y desconocíamos. Tampoco puedo culpar a mi mamá o a mi ujú, papá, porque ellos nos educaron y nos transmitieron las cosas con las herramientas que tenían. Entonces, si ellos en su mente, en su subconsciente, tenían problemas de escasez, problemas de hambruna, por guerras, por miles de cosas, enfermedades, porque fueron desterrados, porque perdieron lo que tenían, ellos nos enseñaron de esa manera y es una expresión de amor, de afecto. ujú. Entonces tampoco podemos culpar a nadie. Acá no se trata de culpa, no hay culpable, no existe la culpa, porque todo es perfecto dentro de su imperfección. Todo lo que nosotros hacemos es perfecto. Dentro de nuestra imperfección es perfecto. ¿Y por qué digo imperfección? Porque en la imperfección está el escalón para evolucionar, crecer Ujú. y aprender. Lo que me quedé pensando es qué mensajes nos trae el cuerpo. ¿Qué era comer parado? ¿Qué simbolizaba para Sandra comer parado? ¿Qué simbolizaba ese estrés? ¿Y por qué empezamos a hacer estas terapias ya hace 4 o 5 años? En realidad viene de más antiguo, buscando sanar a través de la medicina, en mi caso, buscando sanar a través de la historia y comprender la historia del ser humano, buscando entrar en estado de meditación y ahora a través de la decodificación biológica, queriendo sanar todas esas memorias ancestrales. Estoy leyendo un libro que te lo voy a comentar en otro momento, que se llama El nervio vago y su poder sanador, Que de vago no tiene nada. que está mal llamado vago porque es uno de los más importantes, todos son Claro, importantes, pero el vago es el que te permite a través de la meditación entrar en ti mismo. claro. Así que el cuerpo te habla y te está diciendo dónde hubo conflicto para que no lo vuelvas a repetir. Por ejemplo, el cáncer de mama también. Tenemos dos mamas, derecha e izquierda, y Ujú. cuando una persona tiene cáncer de mama está diciendo tengo conflicto en el nido o tengo conflicto con la pareja. Depende si la mujer es diestra o zurda, dónde está el conflicto. Y la gente cree que tiene cáncer de mama porque la abuela tuvo cáncer de mama y la bisabuela tuvo cáncer de mama y hoy me tengo que sacar la mama. Cuando comprendo a mamá y a la bisabuela, el cáncer se reduce y eso se ve. Y el cerebro está totalmente mapeado hoy en día, totalmente mapeado. Si Claro, pudiéramos hacer en un momento en donde estás experimentando el conflicto, se ve en el cerebro un foco. Y ese foco lo descubrió un doctor que en otro momento te voy a contar quién fue el doctor Hammer. Maravilloso lo que pudo hacer este médico de poder mapear todo el cerebro y explicarnos que a través de una tomografía podemos ver también dónde está el conflicto y claro, cómo el cuerpo lo baja a la biología. Yo tengo un conflicto que no pude resolver. Mi abuela, mi bisabuela tuvo un conflicto que no pudo resolver. Yo soy su heredera. Eso se ve en el árbol transgeneracional. Entonces yo voy a hacer un cáncer de mama en honor a esa abuela. Cuando comprendo el conflicto, el cáncer se disuelve, porque somos seres energéticos biológicos. Y recién, a través de la evolución de miles de años, la corteza recién ahora está interpretando los conflictos. Y la epigenética y la psiconeuroinmunoendocrinología están explicando que lo que le pasó a la abuela me pasó a mí. Y no son los genes, son los conflictos. claro. Aparte tenemos que llegar a comprender, no a entender, sino a comprender de que las enfermedades en sí son muy pocas las que pueden ser genéticas. Ujú, Muy pocas, ¿eh? La mayoría ujú. son psicosomáticas. O sea, se nos crea en la mente un conflicto, eso desencadena una enfermedad y nosotros tomamos a la enfermedad como algo que tenemos que atacar. No, ese es el gran error.
no hay que atacar, hay que comprender cuál es esa enfermedad, sea un cáncer, sea una diabetes, sea lupus, sea cualquier tipo de enfermedad, cualquiera. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente de dónde tiene el origen el conflicto, automáticamente empieza a curarse. Y otra cosa muy importante, el cerebro tiene la propiedad de realizar cualquier medicina, por así decirlo, crear cualquier medicina para la sanación. Es más, leyendo un libro de, no, leyendo un libro, sí, bien digo, un libro de Mario Alonso Puig, que hablaba inclusive de, y este tema lo vamos a hablar más adelante, sobre la mente, el poder que tiene la mente, que cuando una mujer está en trabajo de parto, no necesita que le den la peridural. La mente, el cerebro, produce determinadas hormonas y determinadas sustancias químicas que actúan directamente en todo el sistema que está involucrado con el parto y se reducen totalmente los dolores. Totalmente los dolores. Entonces me quedé pensando, a ver, nuestros ancestros, y voy a hablar por mí, mis padres indígenas o mis abuelos indígenas, no existía la peridural. No existía ningún calmante, ninguna pastillita. Tampoco parían acostadas como están acostumbradas a parir ahora, o en el aparato ese. Parían sentadas. Y hablando casi casualmente sobre este libro, O arrodilladas, acuclilladas. arrodilladas inclusive, claro, en 4 patas, sí. Decía de que es la mejor manera, donde todo el canal de parto inclusive, se pone en tal posición de que la misma gravedad de la Tierra, la misma atracción terrestre hace que facilite el paso por el canal de parto de la criatura. Entonces digo, a ver, la ciencia, la medicina, ¿se ha adelantado o nos ha atrasado? Es algo que me quedo pensando. De por qué Bueno, ahora... la indígena, claro, la indígena paría en cuclillas, pero la Exacto. realista paría acostada. Ahí está, mira vos. Voy a ser grosero, ¿no? Voy a ser grosero. Quizás también para el profesional que esté asistiendo al parto le es más cómodo estar sentadito que no estar, qué sé yo, en cuclillas o agachado para que... ¿Te Sí, acordás cuando fuimos a ver el monasterio del Escorial y pudimos ver cómo parían las reinas? Después lo lo vamos a recuerdo. charlar, porque fue muy interesante escuchar ese debate. Aparte, Así fíjate que, vos, ahora me viene a la memoria que estaba, hace mucho tiempo, había leído un artículo de cómo parían las mujeres egipcias. ¿Y sabés que tenían una silla? Bueno, muchísimo para hablar, muchísimo, muchísimo. Yo creo que por hoy ya hemos dado mucha información. Eso es lo fundamental. despertar conciencia. Te mando un Despertar abrazo. conciencia. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Un Nos placer. vemos en el laboratorio. Nos Besito. vemos.